con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en esta nueva ocasión en que podemos entrar en contacto con todos ustedes gracias a nuestro buen Dios y a su Santísima Madre. Hoy, un día como hoy, aunque si bien ella siempre nos visita, hoy recordamos de manera especial ese momento en que ella llevó la luz a todo el mundo. Fue esa primera custodia, como dice uno de los salmos del oficio divino, que llevó a Jesús al mundo, con la prisa de esa vida que fue entregada a ella, darla a los demás. Ojalá nosotros también sigamos su ejemplo. Queremos saludar también a nuestro operador técnico en Alabama, Jorge Graña, quien nuevamente nos permite la conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE desde Argentina. Bueno, queridos amigos, hoy tenemos un tema muy interesante porque es muy actual. Todo lo actual nos incumbe de manera especial y nos ayuda a ir descubriendo nuevas herramientas, nuevos métodos para poder afrontar esta vida que a veces se nos hace un poquito, por no decir muy difícil, ¿verdad? Vamos hoy a hablar sobre la sexualidad en la adolescencia y todo lo que implica a nivel educativo, tanto de padres como de familia, este tema. Y para ello tenemos, por supuesto, con nosotros nuestra invitada, la profesora Alejandra Planker, quien es directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Argentina, profesora de Filosofía y máster en Ciencias para la Familia, a quien le damos nuevamente la bienvenida a nuestro programa. Gracias, Alejandra, por estar otra vez con nosotros. No, para mí es un gusto. Buen día a todos y la verdad feliz de compartir este rato con ustedes. Y para nosotros también muy contentos. Así que sobre todo padres y madres de familia, docentes, todos los que tengan que ver con la educación de preadolescentes, adolescentes y también de niños, porque dado como está todo hoy tan acelerado, si se quiere, no en comparación con nuestras generaciones, lápiz y papel, porque va a haber muchos temas interesantes de los cuales ustedes también se van a sentir participantes. La primera pregunta, pues, de rigor, me atrevo a decir, es ¿por qué es importante hablar de la sexualidad a los niños y a los adolescentes, sobre todo en un tiempo en el que estamos, que están tan bombardeados desde afuera y desde diversas ideologías sobre estos temas? Bien, siempre ha sido importante hablar de sexualidad porque incumbe a la persona humana. O sea, la constitución misma de toda persona es que seamos personas sexuadas, ¿no? Como varones o como mujeres. Entonces, esta necesidad de hablar de sexualidad, justamente, hermana, como lo viene diciendo, es por el bombardeo, porque nosotros bien decimos en el instituto que lo que no entra por la puerta entra por la ventana, y además en una época en donde quizás la información está a la mano. Es decir, los niños desde que empiezan a tomar contacto con una computadora, con una tablet, con un teléfono celular, pueden entrar en cualquier sitio para averiguar, indagar, sacarse todas las inquietudes que tengan en relación al sexo, a la sexualidad, a las relaciones sexuales, a todo lo que quieran. El asunto es que eso es información, que no siempre es buena. O sea, no toda la información es verdadera, no toda la información que aparece en Internet es fidedigna, es veraz. Ahora, aunque así fuera, información veraz, es decir, válida, ¿cuál es el problema? El problema es que con esa información lo que se debe lograr es la formación de la persona, y eso sí que no nos lo da Internet. Y ahí es donde entra la misión, porque es una misión, ya no es una función solamente, sino que desde la base es una función de los padres o la función de la escuela, hablar de estos temas, pero también con un sentido de misión, con un sentido de orientar, con un sentido de guiar en relación a la sexualidad humana. ¿Para qué? Para entender que la sexualidad humana es una
capacidad fabulosa que tenemos todos los seres humanos para salir al encuentro del otro y para unirnos con el otro justamente en esa capacidad de ser fecundos, pero de ser fecundos no solamente biológicamente, sino también afectivamente, socialmente, cada uno aportando lo propio como varones o como mujeres. O sea, es un panorama tremendamente amplio el de la sexualidad. Y sí. Entonces, en este momento, creo que siempre ha sido importante. Pero bueno, el bombardeo, tal cual, ese machacar sobre cuestiones que, por ejemplo, que ya no es... no es necesario considerarse varón o mujer, postergar la llegada de la vida es lo que uno debería hacer si quiere privilegiar una vida de éxito profesional, por ejemplo, o que no es necesario tener una mamá y un papá para entrar en la vida. Todas estas cuestiones hacen a la sexualidad y otras más. Y que se van normalizando. O sea, algo que de suyo no es normal. Exacto. Con esta estar continuamente escuchando esto. Yo pensaba sobre todo los niños más pequeñitos. ¿Qué diferencia hay en los niños que desde muy temprana edad están con estos aparatos de tecnología y a un niño que no ha tenido acceso a tecnología, se les nota la diferencia de la vivencia de la propia vida, valga la redundancia, ¿no? Disfrutan de otra manera, tienen como otros intereses. Aflora el sentido común, en realidad, con mucha más naturalidad. Porque lo propio es ver que las cosas fluyan, no al modo como se piensa hoy, el fluir con el cambio constante, sino que las cosas fluyan desde la propia naturaleza. Entonces, esto de que se va normalizando... yo diría incluso hasta se va naturalizando y lamentablemente normatizando. ¿Por qué? Porque hay normas, hay leyes que van haciendo que la consideración acerca de la sexualidad humana vaya tomando ciertas perspectivas o ciertos enfoques que justamente son contrarios a la naturaleza humana. No, estoy pensando, por ejemplo, todo lo que significa el aval al matrimonio, pseudo llamado matrimonio igualitario o unión entre personas del mismo sexo. Perdón. O por ejemplo, perdón que me ahogué, no es por el tema, sino... Sí, no, es cosas que pasan. Ahí está. Pero sí pensaba... O por ejemplo, la ley de identidad de género que tenemos en nuestro país. Y también estaba yo pensando en el tema del lenguaje inclusivo famoso, ahora que están con el tema del TODEX. El TODEX, que no hay identidad de nadie. Hombres, exacto, mujeres, es TODEX. Y las cosas más, digamos, ridículas, porque llegamos al ridículo, ya no llegamos a lo no natural, sino al ridículo realmente, se va, como usted dice, normalizando, se va naturalizando y nos tenemos que acomodar a eso. Sí, además hay una cosa que es tremenda. Esto fue ayer un tema de conversación también en mi casa, que no hay un solo programa, series o películas, especialmente de lo que son las plataformas internacionales, ¿no? Las más fuertes, en donde no aparezca el tema de la diversidad sexual y el tema de la naturalización de las relaciones homosexuales, de las parejas homosexuales, y que además son felices, son buenas, que uno no quita en absoluto la bondad de la persona, ni la bondad ontológica ni la bondad moral de la persona por separado, ¿no? Individualmente. Pero eso no significa que tengamos que poner por encima de las relaciones heterosexuales propias del individuo humano, de varón y mujer, que se unen para engendrar vida, ¿no? Y además, para engendrar vida, como decíamos recién, desde lo biológico, y también engendrar vida en el otro por la complementariedad y la reciprocidad, que en las relaciones que son iguales, esto no es posible. O sea, porque para que haya complementariedad,
debe haber algún tipo de diferencia, con lo cual uno se complementa, que no significa que seamos ni mejores ni peores. Así es. Somos diferentes. Somos diferentes. Y entonces en ese sentido es donde uno puede realmente complementar y enriquecer el mundo. Pero me atrevo a decir diferentes desde la misma naturaleza, porque ahora también esta cuestión de que somos diferentes también se quiere normalizar. Es decir, como yo pienso distinto a vos, yo soy diferente, entonces vos tenés que aceptar mi mentalidad. Y eso es algo que pienso que confunde mucho a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, hace un tiempo esperando en una sala de odontológica, un noticiero, que es algo, digamos, que es normal, uno ve las noticias temprano en la mañana, te enteras, pero ¿qué pasa? Ya no ponen al típico reportero y a la reportera, también te ponen un reportero LGTB. Entonces, claro, si eso que es lo de cada día se va transformando en algo así extraño, que dentro de lo extraño tiene que ser normal, ¿qué van a pensar nuestros niños y nuestras niñas? No, es que se confunden tremendamente. Nosotros hemos tenido casos de chiquitas de sexto grado, que en este caso serían más o menos unos 11 años, que en alguna charla de educación sexual se proclamaban como partes o integrantes de una comunidad LGBT. Entonces, cuando uno les pregunta, y bueno, ¿y qué es lo que significa eso? Porque acá seguimos siempre con lo mismo, hay que ir a la repregunta, ¿no? Cada vez que los chicos cuestionan o preguntan o hacen algún comentario que uno dice, ¿esto es genuino o viene impostado por algún lado, ¿no? Uno les pregunta, bueno, ¿y qué significa eso? No saben responder tampoco. O sea, algunos hasta pueden responder que, bueno, que es vestirse con los colores del arco iris, por ejemplo, ¿no? Pero no saben a qué responde esa cuestión de la transexualidad, del transgenerismo. Las consecuencias. Exactamente. Confunde muchísimo. Y además porque en la adolescencia, por ejemplo, específicamente sobre este tema, hemos entrado en un tema que es duro, ¿no? Y es difícil de llevar adelante, y no es políticamente correcto tratarlo en algún sentido, en el modo en que lo estamos tratando nosotros. Pero, por ejemplo, los chicos en la pubertad, adolescencia, todos hemos pasado por alguna etapa en donde nos sentimos disconformes con nuestra propia figura, con nuestra presencia en el mundo, con el modo en que el otro me reconoce o que no me reconoce. Porque a lo mejor yo estoy poniendo como puber o adolescente, estoy poniendo los ojos en alguien que me está empezando a resultar atractivo, y esto pasa más en las chicas al principio que en los varones, porque tiene que ver con la madurez sexual de los varones y de las mujeres. Y a lo mejor el otro, frente a esa mirada de esta chica que está mirando con buenos ojos a ese muchachito que le está empezando a gustar, no la mira porque el chico está interesado en otra cosa, está interesado en seguir jugando al fútbol o en los jueguitos o lo que fuera, mientras la chica trata de coquetear. Claro, pero y entonces, bueno, se empieza a sentir, o empieza a darse cuenta también que el cuerpo está cambiando. El cambio del cuerpo es tremendo, para los varones y para las chicas es una cosa, pero muy difícil de aceptar. Sí. O sea, porque además crecemos, a todos nos ha pasado, crecemos a destiempo. Pienso ahora en mi propia experiencia. Yo cuando estaba en sexto grado del colegio, tenía 11 años recién cumplidos, yo ya medía 1,70 m. O sea, era muy alta para la media. Claro, era muy alta. De las compañeras. Y entonces, bueno, yo me sentía como muy grandota y bueno, después al final fue un beneficio ser alta, no tuve ningún problema, pero en su momento, bueno, y ahí vienen las curvaturas, ¿no? Uno empieza como a esconderse, el cuerpo empieza a desarrollarse de distinta manera y con distintos tiempos, varones y mujeres, y todo eso, o una de dos, o se lo toma naturalmente, y esto tiene que tener un buen acompañamiento de la familia, un buen acompañamiento de la escuela. Los chicos les encanta saber que están cambiando y que si todavía no cambiaron, van a cambiar, y que eso es natural que así acontezca. Y además saber el objetivo de esos cambios, ¿no? Que se instale la fertilidad. Y entonces ahí reconocer qué significa la fertilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Volviendo a toda esta... a este machaqueo del transgenerismo, ¿no?
por ejemplo, cuando una chica se empieza a sentir incómoda con su cuerpo por cómo va cambiando, es bastante normal que a lo mejor empiecen a vestirse con ropa muy holgada, que traten de esconderse detrás de flequillos bastante largos, que incluso viene toda la época en que hay que insistirles en que se aseen, que se higienicen, ¿no? Tanto las chicas como los varones, es lo mismo, es la época en que empiezan a aparecer en las mochilas los desodorantes, ¿no? Sí. Y entonces, en este momento hemos tenido varios casos en donde papás consultan sobre esta situación de que si la chiquita, por ejemplo, se está empezando a vestir con una ropa grande, con buzos grandes, que son a lo mejor 2 o 3 tallas y que están ocultando su cuerpo, es porque quizás está empezando a pensar que su sexo ya no es, o mejor dicho, su sexo es ser femenino, es ser mujer, pero su género quizás es ser varón, es masculino y no mujer. Claro, es una preocupación para los padres. Claro, pero es lo más normal. Es lo más ordinario, o sea, ordinario en el sentido de que se da en el orden del desarrollo. Hay quienes lo han pasado, hay otros que no. Chicos que que se empiezan a encerrar, por ejemplo, porque frente a esto, que no saben cómo acceder al mundo de esta adolescencia que se está gestando en ellos, y bueno, por ejemplo, a lo mejor recurren a la lectura o a los juguitos, o se encierran más en sí mismos. Bueno, hay que ayudarlos a que aprendan a verbalizar lo que les está pasando. Y a verlo como algo natural, como usted decía. Es verdad, porque es un cambio que ante la novedad, todos lo vivimos, pues uno no sabe cómo tapar esa intimidad, porque es algo también muy íntimo, el cambio de mi figura, de mi personalidad, no mi personalidad, pero aunque también hay un cambio también, hay una afirmación de lo que soy, pues es algo como que no quiere uno que todo el mundo lo vea. Exacto. ¿No? Es lo que pasa al adolescente. Perfectamente bien descrito, es eso, es ponerme, o sea, se da como ese antagonismo, ¿no? Se me está dando la apertura de abrirme a los demás, pero por el otro lado no sé cómo hacerlo, me da mucho miedo, ¿no? Y entonces esto es lo que algunos psicólogos llaman el complejo de la langosta, ¿no? Que en realidad lo que se hace es que la langosta se guarda dentro de sí, después cambia el cascarón, se resguarda en el cascarón para después salir. Es un poco también como la oruga y la mariposa, ¿no? Pero bueno, esto es normal, es lo propio que pasa. ¿A todos los chicos les pasa de la misma manera? No. A ver, lo mismo que se empezó a dar ya hace mucho tiempo también, ¿no? Con los desórdenes en la alimentación, porque a esto también se suma las imágenes que nos advienen como modelos de perfección humana, ¿no? Entonces, que hay que responder a ciertos cánones de belleza, de comportamiento. Entonces, hay que ser extrovertidos, desinhibidos, ser simpáticos, tener una buena figura. Bueno, todo esto, si nosotros creemos que es así, y en un determinado momento que estamos tan frágiles a lo que nos viene desde afuera y lo quiero imitar y no puedo, bueno, por algún lado, entonces trato de subsanarlo. O son desórdenes en la alimentación, bulimia, anorexia, o directamente ahora cambiar de género, porque a lo mejor eso me soluciona todo este problema. Sí. Por supuesto que seguimos con estas cuestiones, es duro, pero hay que decirlo también. Suicidios, intentos de suicidios también en adolescentes. Adicciones. ¿No? Adicciones, por supuesto, adicciones también. Porque por lo que no se puede, lo que no puedo expresar de una manera, trato de expresarlo de otra. Entonces, es muy duro. O sea, el paso de la pubertad a la adolescencia siempre ha sido una etapa de mayor o de menor conflicto, según cada uno como lo pueda vivir. Es decir, porque es donde hay cambios a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel afectivo, a nivel social. Cambian las relaciones entre los padres y los hijos, las relaciones de uno consigo mismo, las relaciones con los pares, con los pares varones y con los pares mujeres. Entonces, bueno, es una revolución. Es mucho claro, cambio, claro. Es mucho cambio. Y precisamente por eso pensaba qué importante es la figura de la familia en ese cambio, porque dado como está toda la sociedad y la presión ideológica que hay,
que no nos podemos tapar los ojos, es real, es una presión que antes, hace 10, 20 años, no estaba como está en este momento. Están atentos a ese momento de fragilidad, como bien usted decía, para meter todas las ideas que puedan y cambiar todo lo que ellos quieran cambiar. Por eso es imprescindible que la familia esté ahí, presente en ese momento del cambio. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, y continuamos con este interesante tema. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy conversando con la profesora Alejandra Planker, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Argentina, profesora de Filosofía y máster en Ciencias para la Familia, hablando sobre la sexualidad en la adolescencia. Ella nos decía en la primera parte del programa que es algo no solo importante, sino que siempre es importante, no es algo que pasa de importancia según digamos, los tiempos que nos toca vivir. Y es importante porque es algo inherente a la misma persona humana. En cuanto a los que los acompañamos, a los jóvenes, a los adolescentes, es saber que no solamente es una mera orientación, sino que es toda una misión. Hay que guiar, hay que acompañar a los jóvenes cuando pasan por este momento. Hay mucha información, pero que no siempre es buena, ni verdadera, ni fidedigna. Y esa información debe ir a apuntar a la formación de la persona, no a la desinformación y digamos a que se pierdan en medio de mucha información. Nos hablaba de que es importante hacerles ver a nuestros jóvenes que la sexualidad es una capacidad fabulosa para unirnos y para relacionarnos con los demás, cuyo fin es ser fecundos. Que también debemos dejar que todo fluya desde la naturaleza, sin imposiciones, para que ellos mismos también vayan aceptando su realidad, y que en la pubertad siempre tenemos un momento de disconformidad, todo lo hemos vivido, a cómo somos o cómo nos vamos formando y a la atención que se nos pone o que ponemos en los demás. Entonces, si sabemos que todo esto es algo natural, lo vamos a poder llevar de mejor manera y también estar atentos en ese camino de guía. Ahora me gustaría preguntarle, profesora, ¿cuáles son los temas que más inquietan a los chicos, a los jóvenes, a las jóvenes en ese momento de la pubertad? Porque también puede pasar que yo quiero acompañar a mis hijos en ese caminar, en ese cambio, pero le hablo de otras cosas que a lo mejor no son precisamente las que a ellos les interesa. Bien, en eso sí que independientemente de la imposición del entorno, las inquietudes siguen siendo en general las mismas. Principalmente para los más chicos, nosotros consideremos, por ejemplo, chicos de 10, 11 años, es cuando empiezan a preguntarse por las relaciones sexuales. Empiezan a preguntar sobre qué es una relación sexual, cómo se hace una relación sexual. Y no hay que ir con mentiras, o sea, hay que decir justamente qué significa una relación sexual, no sé, esa unión íntima entre un varón y una mujer, hacer referencia, acá viene todo lo que tiene que ver con lo biológico, ¿no? O sea, que puedan descubrir también cómo es, o sea, que puedan descubrir, no, que puedan conocer cómo es el aparato reproductor masculino y femenino, ¿no? Y descubrir, sí, cuál es la función de ese aparato reproductor. Acá es muy interesante, y esto también, y esto sí es necesario, porque a lo mejor hasta hace unos años atrás no era bueno charlar con las chicas y con los varones por separado.
eso sigue siendo importante para que puedan cada uno de los grupos poder que se sientan más cómodos para hacer todas las preguntas que quieran hacer, pero hay cosas que los varones también tienen que saber. Por ejemplo, todo lo que acontece en el periodo menstrual, en el ciclo menstrual de una mujer, que no tienen ni la mínima idea, las chicas tampoco, porque muchas veces tampoco las mamás, que son las primeras que deberían estar explicando, tendrían que ir adelantándole a las nenas qué es lo que les va a acontecer, ¿no? Por ejemplo, voy a una cuestión muy biológica. Cuando empieza a aparecer el botón mamario en las nenas, es decir, que las mamas empiezan a crecer y empiezan como a perfilarse, a mostrarse, de ahí uno puede calcular más o menos que en 2 años esa chiquita va a estar menstruando. Entonces, calculemos que en máximo 2 años. Entonces, calculemos que tenemos que ir ya avanzando, explicándole qué es la menstruación. ¿Para qué? Para que no acontezca un hecho que la deje paralizada en una situación que no sepa qué es lo que le está pasando. Y además, lo bueno, que la menstruación no es una enfermedad, ¿no? Y esto que también lo sepan los varones. ¿Para qué? Para poder ayudar a que no circulen todas esas bromas típicas de estas edades, de los 10, 11, 12 años, que se dan entre varones y mujeres, porque no entienden nada de lo que está pasando. Entonces no lo hacen no son perversos, o sea, no tratan de salvar con humor el desconcierto, ¿no? De lo que acontece. Del cambio. Exactamente. Entonces, a ver, quieren saber sobre relaciones sexuales. Pero hay algo que también interesa, que esas relaciones sexuales tienen que ver con el amor. Eso es algo fundamental que hay que manifestarles, que hay que testimoniarles, que además ellos son, como todos, somos también un producto de una relación sexual con amor. Ahí no me podría decir, no, soy producto de una violación. Y acá insisto en algo que ya lo hemos dicho otras veces. Aún así, hubo un acto de amor que dijo, quiero que existas, y no me impidió vivir, aunque estuviese llegando en el momento más adverso que se le pueda ocurrir o se le pueda presentar a una persona. O sea, siempre hay un acto de amor. O sea, si estoy viva es porque hubo alguien que dijo, quiero que existas. Como podríamos decir como factor inmediato, ¿no? Como factor mediato, pero primero sabemos que es Dios. Claro. El que dispone que yo viva, que yo exista, que yo sea, porque así me piensa, pero bueno, ya eso lo sabemos. Ya, desde que me pensó, me amó. Exactamente, o sea, ese es el amor primero. Y los papás como administradores de ese amor, ¿no? Es decir, como los que nos da ese bien, y esto los chicos lo tienen que saber, todos lo tenemos que saber, porque entonces ahí es donde nosotros aprendemos a valorar nuestra vida, y esto es lo que significa el afecto. Entonces, si yo me siento valioso, yo voy a poder cuidar mi persona, voy a entender que mi cuerpo no es algo que tengo, sino algo que soy. Yo soy yo con esta personalidad, con esta corporeidad, con este modo de ser, con estas limitaciones, pero también con todas estas maravillas de tal como soy, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, saber de relaciones sexuales, saber ciclo menstrual, saber qué es un aborto. Incluso también es cierto que dado la impronta política que ha tenido todo el tema de aborto, no solamente en Argentina, también en otros países latinoamericanos, y como se ha hablado de la legalización del aborto y cómo el aborto, qué es lo que significa, que es la muerte de un niño por nacer, hay que tener mucho cuidado también, porque a veces los chicos preguntan por aborto y están preguntando por aborto porque ha acontecido en su familia que, por ejemplo, o una mamá o una tía o una hermana han tenido un aborto espontáneo. Entonces hay que saber diferenciar. Saber diferenciar, porque si no uno puede llegar a generar mucho daño, a veces por eso hay que ser muy cuidadoso, hay que formarse en estos temas, hay que capacitarse. Y siempre ir a la repregunta. O sea, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿De dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo viste? ¿Por qué te interesa? Sí, antes de lanzar una respuesta que puede... ¿Qué es lo que pensás vos de esto? Claro. ¿No?
¿Por qué? Porque van a preguntar seguramente un poquito ya cuando van avanzando más en edad, los púberes, qué sé yo, 12, 11, 12, 13 años, sexo oral, van a preguntar también por sexo oral, por distintas prácticas sexuales. Bueno, y uno tiene que tener muy claro siempre esto, qué es lo natural y qué son las prácticas sexuales que no son recomendables, y que la expresión del amor está dada por la unión entre un varón y una mujer mediante sus órganos de reproducción, mediante sus genitales masculino y femenino, ¿no? Y de esto también pensaba que si bien ellos les interesa, como nos decía, las relaciones sexuales, cómo se hace, y esto tan importante que las relaciones van unidas al amor, también las consecuencias Exacto. que trae esto. Porque, ¿qué pasa con los adolescentes? Pues generalmente dicen, bueno, entonces como nos queremos, como vos me gustás, yo te gusto, y hay un afecto, hay una chispa de química y hay un agrado, bueno, pues entonces vamos a demostrarlo. Además hay una cuestión, pensemos esto, muchas veces se presenta la sexualidad como un riesgo, como un peligro. O sea, porque justamente tanto se hace énfasis en que las consecuencias de la sexualidad son un embarazo inesperado o una enfermedad o una infección de transmisión sexual, que entonces aparece la sexualidad como algo riesgoso. E incluso nos ha pasado en algunos casos en donde hubo chicas y chicos que no entendían o no podían concebir que una relación sexual no tuviese, para que fuera completa, no tenía que estar mediatizada por un preservativo. Entonces les parecía como que el preservativo era parte de la relación sexual, o sea, era lo obligatorio. Entonces ahí, ¿cómo hay que otra vez volver a las fuentes, ¿no? ¿Qué es lo que significa entonces una relación sexual? ¿Cuáles son el objetivo? O sea, ¿cuáles son los fines de la sexualidad humana, ¿no? De la actividad sexual humana, mejor dicho, porque de la sexualidad humana es el reconocimiento de un impulso sexual, hacerlo propio, orientar, desarrollarme como persona, o sea, desarrollo de una personalidad integral. Pero los objetivos de la actividad sexual son el fin unitivo, expresión del amor, y el fin procreativo, la apertura a la vida. ¿Y el placer dónde está? Y el placer es como el corolario, podríamos decir así, es como el elemento que debe estar presente sí o sí en una relación sexual. Si en una relación sexual no está presente el placer, entonces hay algo que es disfuncional. Entonces ahí también es muy importante. Entonces ahí vemos cómo podemos incluso prevenir en abuso, en acoso, en violencia sexual. Hay tantas cosas para trabajar. Siempre con podríamos decir, con un enfoque de promoción de la verdadera sexualidad humana, de la integralidad de la persona, de la expresión del amor a través de la sexualidad. De un amor auténtico. Exactamente. Realmente. Bueno, queridos amigos, como ven, es un tema amplísimo, pero que nos hace caer en la cuenta de la necesidad, que bien nos decía la profesora, de formarnos, de ver en qué momentos, cuáles son los momentos adecuados y cuáles son las inquietudes realmente que tienen nuestros niños y adolescentes para poderlos acompañar en este periodo de cambio tan drástico, tan revolucionario, pero que todos hemos vivido o vamos a vivir. Así que importantísimo lo que nos está diciendo la profesora, pero vamos a hacer otra pausa y en un ratito volvemos con ustedes. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Vamos a hablar, puedo esperar, yo necesito tu amor, tus besos.
tiempos vendrán, te acordarás, y nuestros hijos siempre sabrán que al entregarnos fue por amor. No nos casaron por un error que nuestra vida pudo esperar para darnos y para llegarnos a amar. Porque acabar con tantas vidas y recordar después tantas heridas, la carne no es buena razón. Puedo esperar la bendición y dejar que pase el tiempo. Si me puedes amar más de un momento, pues le dé a Dios mi corazón. Y yo te amo, pero quiero de él la bendición. Somos productos de ese amor de Dios, somos productos de un amor primero, y también estamos llamados como salidos del amor a vivir el amor y a dar ese amor a los demás. Y para eso también Dios pone en nuestro cuerpo toda esta sexualidad que, como nos decía la profesora en la primera parte del programa, es una manera maravillosa que pone Dios en nuestro ser, esa capacidad fabulosa para unirnos y relacionarnos unos con otros. Así que qué bonito es saber que tenemos ese potencial que Dios deposita en nosotros, no solo para nuestro bien propio, sino para el bien de toda la humanidad. Continuamos, queridos amigos, con nuestra invitada de hoy, la profesora Alejandra Planker, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia. Les recordamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros para hacer sus consultas o comentarios a través de nuestros números de teléfono. Gratuito para Estados Unidos y Puerto Rico es el 1866-398-6377. Para otros países, unido al código internacional, es el 1205-271-2976. Y para cualquier otro lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, es el 54-911-4093-9575. 54-911-4093-9575. Profesora, aquí en Argentina, bueno, todos sabemos que hay una ley que obliga a los colegios a dar las clases de ESI. Hace un rato conversábamos la importancia de dar pues estos cursos para que los jóvenes también hagan sus preguntas, se expresen. Pero ¿quién debe ir primero en estos temas? ¿La familia o la escuela? ¿O los dos a la par? Bien, en realidad alguna vez escuché por allí que los padres educan en sexualidad a sus hijos desde el noviazgo, ¿no? De acuerdo a cómo hayan llevado ellos su noviazgo, y entonces, bueno, eso seguramente que los hijos lo van a revivir porque lo van a escuchar, porque alguien o los padres mismos se los van a contar. De alguna manera ya están educando en la sexualidad. O sea, la socializadora primaria de todo ser humano es la familia. Y la familia educa, por acción o por omisión. O sea, cuando calla, educa. Entonces, a veces cuando no habla de estos temas, también está educando, ¿no? A lo mejor no muy bien, pero un modo también, negativo, claro, sí, pero está educando. De alguna manera también está manifestando qué es lo que se entiende de estos temas. La primera ha de ser la familia. ¿Por qué? Y porque justamente por todo esto que veníamos diciendo, o sea, la sexualidad humana como un elemento, hay una definición de orientaciones educativas para el amor humano, dice la sexualidad humana es el elemento básico de la personalidad
¿no? Por el cual es un modo de expresar, de comunicar y de vivir el amor humano, ¿no? Entonces, esto, evidentemente, la primera que puede hacer esto es la familia, porque en ese amor humano se expresa también en el reconocimiento del otro en tanto otro, ¿no? Y que vale por quién es, no por la función que cumpla o por el beneficio que yo recibo del otro. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el papel de la escuela? La escuela es subsidiaria de las familias, es decir, la escuela tiene que ayudar a las familias, subsidiarlas a las familias cuando las familias quizás no pueden hacerse cargo de estas cuestiones. Muchas veces uno les pregunta a los padres que por qué no hablan de estos temas y porque no saben cómo hacerlo, porque ellos no tuvieron educación sexual, y entonces ahora se dan cuenta que, claro, las inquietudes evidentemente por todo lo que veníamos comentando van cambiando mucho, incluso hasta desde lo legislativo hay diferentes. Entonces, ¿cómo explicar todo esto? ¿Qué es lo mismo, qué es diferente, si da igual, si no? Y unido esto a la velocidad del cambio social que estamos viviendo. Y lo que uno va incorporando también por los medios, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es muy difícil para los padres porque dicen, claro, ya el sentido común y la experiencia personal ya no alcanza para educar en sexualidad. Entonces hay que formarse. Por eso es que dentro de la ley de educación sexual también hay un artículo que específicamente invita a la capacitación de padres, a que las escuelas también formen a los padres en temas de sexualidad. Por supuesto habrá que ver cómo lo forman. Nuestra ley tiene un artículo 5 que es muy importante, que es el artículo que dice que la educación sexual en toda institución educativa ha de ser en conveniencia con el ideario institucional y las convicciones de los miembros de la comunidad educativa. ¿Y esa comunidad educativa por quién está conformada? Por los docentes, los padres. Exactamente, los docentes, directivos y docentes, los padres y los alumnos. Entonces, los tres tienen que conformar podríamos decir así, esos lineamientos de educación sexual. Y esto, perdón que interrumpa, pero es muy importante porque a veces los padres piensan que tienen que acomodarse a lo que se imponga en la institución. No. Y no es así, porque como bien dice, ellos también son parte de la comunidad educativa. Exactamente. Entonces, por un lado, esto es importante para las escuelas. ¿Por qué? Porque cuando llegan padres, familias nuevas a inscribir a sus hijos, lo fundamental y lo primario es que muestren su proyecto educativo institucional, ¿no? Entonces, mostrando ese proyecto educativo institucional, le pueden mostrar a los padres, les pueden decir, bueno, nosotros los temas de sexualidad los tratamos de esta manera o de tal otra. Entonces, el padre accede o no accede, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y también cuando los padres ven que no responden a aquello que se ofreció en un principio, confiaron en la escuela, y bueno, entonces allí pueden recurrir a que haya alguna modificación, algún cambio, y también colaborar, ¿no? Porque muchas veces uno hace las cosas mal, y en esto es como socrático, ¿no? Más por ignorancia que por maldad en sí mismo, ¿no? A veces yo creo que en estas cosas, yo no sé si soy muy ingenua, pero yo creo que hay muchas cosas que no se hacen bien o que no se dicen bien por ignorancia. Después hay otros intereses que no, por supuesto, pero en general hay mucha ignorancia en este tema. Profesora, aquí nos envían un saludo desde Pilar, nos escribe Dora al WhatsApp diciendo muy buen programa, recordamos la participación de Alejandra para defender la vida en diputados, gracias por ello. Así que desde Pilar un saludo a nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, sí, qué duras esas épocas. Sí, qué duras. Bueno, pero seguimos promoviendo. No hay que bajar los brazos. No, para nada. Es cierto, sabemos quién vence. El tema es el entretiempo. Bueno, hay que jugarlo. Hay que jugarlo, todavía no está definido el partido. Todavía no. Y en este tema de la educación de los padres, también pensaba que hay una actitud importante que deben asumir los padres, y es que también tienen que aprender. A veces los papás pues piensan que ya como son adultos ya no tienen que aprender nada más, y necesitan, dado lo difícil de los tiempos que estamos viviendo y de las amenazas que están continuamente sobre nuestros hijos, tenemos que también dejar un espacio a la formación. Sí. En realidad yo creo que ahora no es tanto que creen
que ya lo saben, sino que están tan desorientados que se acomodan a los tiempos, ¿no? Hay todo un proceso de adolescentización de los padres, ¿no? O sea, prefieren como ponerse en situación de amigos, porque hay una merma de lo que es el sentido y el valor de la autoridad. Recordemos siempre esto, ¿no? Autoridad significa hacer crecer. Entonces, no es la autoridad verdadera, es la que llama al crecimiento del otro y por lo tanto también permite la obediencia, es decir, la escucha, o baudire, escuchar al que está enfrente. Entonces, un padre con autoridad, es decir, un padre que hace crecer, que permite la libertad de ese hijo, porque confía en él, pero no en la confianza de que, bueno, yo lo dejo hacer lo que quiera porque yo sé que él va a responder, no, porque el chico tiene que tener herramientas, tiene que haber formado estrategias, y en esto están sostenidas todas estas herramientas y estrategias en el afecto que los padres le tienen al hijo, en el cariño, que se manifiesta en el amor de los padres hacia los hijos y que los hijos visualicen el amor de los padres entre sí. Y si los padres están separados, bueno, que haya respeto porque que estén separados, que haya fracasado esta pareja, no significa que entonces son todo enemigos. Colapsó. Entonces, los hijos, nosotros decimos que los hijos son como el recuerdo que toda pareja tiene de haber tenido algún encuentro de amor. O sea, los hijos nos recuerdan siempre que en algún momento entre nosotros algo hubo. O sea, no es así, ¿no? Es como, bueno, es decir, yo he pedido un préstamo, es una hipoteca que tengo para toda la vida, ¿no? Con estos hijos. Y bueno, y tengo que responder a eso, ¿no? O sea, siempre todo acto de libertad exige respuesta, ¿no? Que es la responsabilidad. Entonces, los padres, creo que hay que ayudarlos mucho a que se hagan responsables, a que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Es un miedo de fondo al enfrentarse a ese desafío. No van a perder A ver, cuando recordemos, por ejemplo, de nuestro paso por el colegio, ¿de qué docentes nos acordamos? Seguramente de los que fueron más exigentes. De aquellos que fueron coherentes con la exigencia. O sea, nos decían desde el primer día que nos iban a exigir, que iba a ser difícil, y fue así. Lo hicieron y lo cumplieron. De esos son los que nos acordamos. Pero gracias a eso sacaron lo mejor de nosotros. Exactamente. O sea, no por el temor, no por el castigo, sino porque lograron mostrarnos que podíamos hacer cosas grandes, ¿no? Por eso también Cristo es exigente. Es que ser católico no es fácil. No, para nada. Si se vive de verdad. Para nada. Y en estos temas de sexualidad, menos todavía. Nunca lo ha sido y ahora menos todavía. A los papás hay que ayudarlos muchísimo en todo esto. Y alentarlos, saber que tienen, digamos, una gran parte ya ganada y es el amor que les vincula a sus hijos y que quieren lo mejor para ellos. Y si conforman redes con otros padres, se van a dar cuenta que hay muchos que están en la misma. Y entonces también. Eso también es importante, porque a veces creen que son sapos de otro pozo, porque yo, miro que mi hijo a lo mejor todavía no está preparado para una salida, para algún tipo de encuentro, para alguna cuestión, y entonces tengo miedo de decir que no, y cuando a veces lo ponen en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y dicen, bueno, ahora voy a tirar la piedra, voy a decir que no, y ahí se acomodan muchos padres. Claro. Y hasta incluso habrá alguno que le dé vergüenza porque dirá, bueno, van a pensar los otros que yo soy de la antigua usanza, ¿no? De que mis hijos tienen que estar aquí, tienen que hacer esto, y resulta que no es de la antigua usanza, hay muchos de ese grupo. Si lo que queremos es el bien de nuestros hijos, no los tenemos que exponer a situaciones de riesgo que van a estar, pero uno tiene que minimizar lo más posible los daños que puedan acontecer, ¿no? Así que hay que animarse. Y profesora, ya en el tiempo que nos quedan, ¿cuáles serían las metas de una educación sexual realmente integral? O sea, cuando hablamos de integral ya sabemos, el ser humano es todo un grupo, digamos, es toda, no solamente es una parte, sino que son muchas partes complementadas, la parte psicológica, emocional, afectiva, la biológica también. ¿Cómo lograr esa integridad y no quedarnos solo en una parte de ese ser humano?
Bueno, pensar entonces que una educación sexual es verdaderamente integral cuando justamente, valga la redundancia, se integran todas las dimensiones de la persona. Es decir, se aprende sobre el desarrollo biológico, el desarrollo psicoafectivo, el desarrollo social y por supuesto la espiritualidad. O sea, esa apertura a la trascendencia. Lo que decíamos, educar para el reconocimiento de la existencia de un impulso sexual en toda persona, reconocer que tengo un impulso sexual, apropiarme de ese impulso sexual, orientarlo para ir al encuentro del otro, desarrollar, por ejemplo, desde los más chiquititos la capacidad de espera, aceptar también la posibilidad de tolerar las frustraciones, reconocer los límites, todo eso hace a la sexualidad. Entonces todo esto me va a enseñar en que yo puedo, en el momento en que tenga que tomar una decisión frente a la elección de aquella persona con la cual abrirme a un proyecto de vida, y bueno, yo ya he aprendido a ser moderado, a ser prudente, a elegir con justicia, dándole al otro lo que le corresponde que le dé. A ver, es una educación de las virtudes, desde lo más humano, y como varones y como mujeres, en la diversidad de lo masculino y de lo femenino. Porque esa es otra beta también importantísima, pero reconocerme que no soy ni más ni menos por ser varón o mujer, que soy diferente, soy complementario y enriquezco al mundo de una manera peculiar. Y particular por ser también una persona totalmente diferente a las demás. Exactamente. Pero qué bonito porque no está nada disociado, al contrario, está todo, es un conjunto, ¿no? A la vez que yo le enseño al niño, tenés que esperar, no es todo lo que quiero, no le consiento caprichos, le estoy ayudando en su sexualidad a futuro, cuando tenga que afrontar sus propios instintos, el agrado con otra persona, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no, hasta dónde pueden llegar conmigo también. Exacto, que cuando me digan que no es un fracaso, que yo puedo decir que no y no significa rechazar a nadie en su persona. Exacto, se prevenimos, o sea, no es una educación de la prevención, sino de la promoción para prevenir situaciones complejas o situaciones difíciles o de riesgo, pero siempre en la promoción. Sí, y por eso quisiera rescatar algo que nos dijo antes, y es que es importante que seamos conscientes de que no alcanza el sentido común y la experiencia. Estamos en tiempos que necesitamos algo más. Exactamente. Y ese algo más, no porque, digamos, seamos distintos a los que fueron anteriormente a nosotros, sino porque estamos viviendo un cambio social muy fuerte y que es una situación de riesgo mayor. Pensemos en una sola cuestión, el acceso a la pornografía. En la actualidad, o a sustancias, ¿no?, químicas, sustancias tóxicas, siempre existieron, pero ahora están a la mano. Entonces, todo esto hace también al comportamiento de un chico, de un adolescente en relación a su sexualidad. Entonces, es muy importante. Y que tampoco es la mentalidad que a veces uno escucha, ¿no? Es que yo no puedo encerrar a mi hijo en una burbuja, él tiene que aprender de la vida, pero muy bien. Hay que aprender de la vida, pero con cierta prevención de lo que se va a encontrar y cómo tiene que actuar ante esas situaciones. Exactamente. No lanzarlo así al pobre. No. Y ponerlo en situación de que él pueda sacarse también sus propias conclusiones y que pueda hacer su juicio. Así es. Bueno, profesora, interesantísimo nuestro programa. Gracias por esta ocasión, y no sé si le quiere dar un mensajito muy breve a los papás de familia sobre este tema. Navegar mar adentro, animarse, y como dice, eso lo decía San Juan Pablo II, y como dice el Papa Francisco, la familia no es el problema sino la solución. Es verdad, es la solución para nuestros propios problemas y los problemas de la misma sociedad. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, ya saben, tenemos muchas herramientas para poder navegar mar adentro, como nos decía ahora la profesora, de la mano siempre de Dios, y seguro que no vamos a fracasar. Los espero la próxima semana en este mismo horario, y que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.